Tengo 78 años y durante casi medio siglo fui el rabino más respetado de la sinagoga de Guadalajara. La gente se apartaba cuando me veía pasar con mi traje negro y mi sombrero, pero nadie sabía que yo era un hombre malo que se escondía detrás de la religión. He pasado 45 años juzgando a los demás desde mi silla de madera, creyendo que protegía a Dios, hasta que una tarde encontré un Nuevo Testamento escondido bajo la almohada de mi nieta de 16 años. Ese día, con la misma boca con la que rezaba los salmos, la condené y le cerré la puerta de mi casa para siempre. Ahora estoy en esta cama de hospital, rodeado de máquinas que pitan y sábanas frías que huelen a muerte, dándome cuenta de que mi orgullo me dejó ciego. Lo que descubrí anoche en un sueño sobre ese hombre de luz que mi nieta Sofía amaba, me hizo llorar porque me di cuenta de que mi nieta Sofía tenía 16 años cuando empezó a ir a una iglesia de cristianos. Para mí aquello fue como si me escupiera en la cara. Yo era el que mandaba en la comunidad, el que decía lo que estaba bien y lo que estaba mal. Así que monté un juicio en el salón de mi propia casa. Con la misma boca con la que rezaba los salmos, la señalé. Le dije, tú ya no tienes abuelo, vete de aquí. Prohibí a mi mujer y a mis hijos que le dirigieran la palabra, ni siquiera para darle las buenas noches. La convertí en un fantasma dentro de su propia habitación. Aquel domingo, cuando la vi llorar frente a la puerta de la calle con su maleta, no sentí ninguna pena. Sentí que había ganado la batalla por mi fe. Creí que Dios estaba orgulloso de mi crueldad. Yo era el dueño de la verdad en mi barrio. Si alguien quería casarse, venía a mí. Si alguien tenía un problema de dinero, yo decidía quién tenía razón. Caminaba por la calle con mi traje negro y mi sombrero, y la gente se apartaba para dejarme pasar. Me gustaba el silencio que se hacía cuando yo entraba en una habitación. No era por amor, era por miedo. Yo creía que ese miedo era respeto a Dios, pero era solo respeto a mi orgullo. Mi palabra era la ley en la sinagoga Beth Israel. Durante 45 años nadie se atrevió a decirme que estaba equivocado. Me sentaba en mi despacho rodeado de libros pesados y sentía que tenía el mundo en mi mano. Era un juez que nunca perdonaba a nadie por sus faltas. En mi casa las cosas eran iguales. Mi mujer, Ruth, me servía la cena sin decir nada si yo no preguntaba primero. Mis hijos bajaban la vista cuando yo hablaba porque sabían que no aceptaba réplicas. Yo pensaba que estaba criando una familia santa, pero solo estaba construyendo un sitio donde nadie podía respirar. Para mí, la fe no era algo que se sentía en el pecho, era un código que se obedecía con la vida y punto. No había espacio para las dudas ni para los abrazos. Si la ley decía que algo era impuro, yo lo cortaba de raíz, sin que me temblara el pulso. Estaba convencido de que mi dureza me hacía mejor que los demás. Me sentía como un muro que protegía a los míos de la suciedad de todo el mundo. Recuerdo una noche, poco antes de lo de Sofía. Estaba limpiando el despacho y encontré unos papeles que alguien dejó olvidados. Eran páginas de un libro que nosotros no leíamos nunca. Mis ojos cayeron en una frase que hablaba de no hacer tropezar a los pequeños que creen. Decía que era mejor atarse una piedra de molino al cuello y tirarse al fondo del mar antes que hacer daño a un niño. Sentí un pinchazo frío en el estómago, como si fuera un aviso. Me quedé mirando esas palabras un rato con el papel temblando en mis dedos, pero cerré los ojos y apreté los dientes. Pensé que aquello eran tonterías de otra gente y que yo no tenía nada que aprender. Tiré los papeles a la basura y me fui a dormir pronto. La sinagoga Beth Israel no era un simple edificio de piedra en Guadalajara. Para mí era el centro del mundo, el único sitio donde la vida tenía orden.
Allí dentro el aire siempre olía igual, a libros viejos y a velas que se quemaban en las sombras. Yo me sentaba en mi silla de madera pesada, una silla con los brazos gastados de tanto poner mis manos ahí durante 40 años. Desde ese lugar yo miraba a los hombres con sus mantos y sentía que éramos un muro protegiendo algo sagrado. Fuera de esos muros, la ciudad me parecía un sitio vacío. Allí dentro yo mandaba y todos obedecían sin decir nada. Pero no sabía que esa seguridad me estaba preparando una caída que me iba a romper el alma por completo. Vivíamos bajo un montón de reglas que no dejaban pasar nada de aire de fuera. Cada paso que daba un joven, cada cosa que decía una mujer en la tienda, todo tenía que pasar por mi aprobación. Si alguien se salía del camino que marcaba la ley, la gente dejaba de hablarle y se quedaba solo. La comunidad era nuestra familia de verdad, pero una familia que te cerraba la puerta en la cara si te equivocabas en lo más mínimo. Yo siempre enseñaba que eso era ser santos, que castigar al que fallaba era la única forma de agradar a Dios. Nunca me paré a pensar que estábamos metidos en una caja cerrada donde nos estábamos asfixiando poco a poco. Estaba tan orgulloso que no vi el peligro que tenía delante de mis ojos. Un día encontré aquel libro pequeño escondido en su cuarto, debajo de la almohada. Era un Nuevo Testamento. Sentí que me quemaba las manos, como si fuera veneno puro entrando en mi casa sagrada. Sofía estaba sentada en la orilla de la cama, temblando de miedo. Yo era el rabino, el jefe de la comunidad, y no podía permitir que mi propia sangre me traicionara así. La miré con un odio frío que hoy me asusta recordar. Ella levantó la vista y me dijo con la voz muy bajita: Abuelo, solo quiero conocer a Dios. Yo no quise escucharla. Me puse de pie y le grité que era una impura. Si vuelves a esa iglesia, ya no tienes familia, le dije. En ese momento preferí mis reglas rígidas que a mi propia nieta. Hice que mi casa fuera un sitio donde nadie hablaba. Prohibí a mi mujer, Ruth, y a mis hijos que le dirigieran la palabra a la niña, ni siquiera para pedirle la sal en la mesa o para darle las buenas noches. Ruth se me acercó una noche en la cocina con los ojos rojos de tanto llorar. Me agarró del brazo con fuerza y me suplicó: Moisés, por favor, es solo una niña. Pero mi corazón estaba duro de tanto orgullo. Es una traidora a nuestra fe, le contesté sin mirarla a la cara. Sofía pasaba los días encerrada en su habitación como si estuviera muerta. Yo pasaba por su puerta y me sentía importante al ver que todos me obedecían. Creía que protegía a Dios, pero estaba destrozando a mi familia. El día que Sofía cumplió 17 años, decidió que ya no podía aguantar más aquel aire pesado. Salió de su cuarto con una maleta de tela vieja y se paró frente a mí en el pasillo. Tenía la cara pálida y los ojos muy abiertos. Yo estaba sentado leyendo mis libros de leyes, fingiendo que ella no existía. Me miró una última vez esperando un abrazo o una palabra de perdón, pero yo no me moví del asiento. Cerré el libro con fuerza para que el ruido la asustara. Ella cruzó la puerta de la calle y empezó a caminar sin mirar atrás. No tenía dinero ni a dónde ir, y yo lo sabía perfectamente. Me quedé viendo cómo se alejaba su figura pequeña bajo el sol. Fui yo quien cerró la puerta. Sofía era mi nieta mayor, la primera que me hizo sentir que la vida seguía después de mí. De pequeña se sentaba en mis rodillas y yo le contaba historias de nuestros antepasados. Pero todo eso lo borré de mi mente cuando decidí que la ley era más importante que su abrazo. El día que se fue llevaba una maleta de tela vieja, de esas que tienen los cierres oxidados. Se paró en el pasillo, justo delante de mi sillón, y se quedó allí quieta, esperando que yo dijera algo.
Yo tenía un libro pesado entre las manos y hacía como que leía, pero no veía ni una letra. El silencio era tan espeso que casi no se podía respirar. Cerré el libro con un golpe seco para que supiera que no había marcha atrás. Ella cruzó el umbral y yo mismo eché la llave. Pasaron 17 años sin que su nombre se escuchara en mi casa. Prohibí que se mencionara, como si ella nunca hubiera nacido. En las fiestas su silla estaba siempre vacía, un hueco que me gritaba a la cara cada vez que me sentaba a la mesa. Mi mujer Ruth lloraba a escondidas en la cocina, pero yo hacía como que no me enteraba de nada. Por otro supe que se había casado y que tenía 2 hijos preciosos que eran mis bisnietos. Vi alguna foto borrosa en el teléfono de un vecino, pero aparté la vista rápido para que nadie notara que me dolía el pecho. Me perdí sus cumpleaños, sus risas y el modo en que se hizo mujer. Me quedé solo con mis libros y mi orgullo, pensando que hacía lo correcto mientras mi familia se rompía en pedazos. Sofía tenía una costumbre que siempre me ponía nervioso. Canturreaba bajito mientras ayudaba a su abuela en la cocina. Era un sonido suave, como el de un pájaro escondido que no quiere molestar. Ahora que estoy aquí, daría cualquier cosa por volver a oír ese ruido tan simple. Hace 6 años, cuando enterramos a Ruth, la vi al fondo del cementerio. Llevaba un velo negro que le tapaba casi toda la cara, pero reconocí sus manos enseguida. Tenía una cicatriz pequeña en el nudillo del dedo índice, una marca que no estaba allí cuando se fue de casa. No sé cómo se la hizo ni quién la curó cuando le dolió. Quise caminar hacia ella, pero me quedé quieto, como un tonto. Ella se fue antes de que termináramos de rezar. Se perdió entre las lápidas frías. La operación del corazón me dejó como un trapo viejo. Después de que me abrieran el pecho ya no me sentía el gran rabino. Me sentía nada. En esa tercera noche de hospital volví a soñar con la sinagoga. Estaba vacía y oscura, un sitio que antes me daba orgullo y que ahora me daba terror. Oí un grito que me rompió el alma. Abuelo, abuelo. Era la voz de Sofía cuando era pequeña. Estaba atrapada en un agujero negro en mitad del suelo. Yo quería correr a sacarla, pero mis pies eran de piedra y no se movían. Entonces apareció una figura llena de luz. Sacó a la niña con una ternura que yo nunca tuve. Me miró y me susurró: yo la amé cuando tú decidiste odiarla por tu propio y tonto orgullo. Desperté llorando y las sábanas estaban empapadas. De pronto me vino a la cabeza aquel papel que tiré a la basura hace años. Era el texto que hablaba de la piedra de molino atada al cuello. Entendí que ese hombre del sueño, el de la luz, me estaba diciendo la verdad. Yo no fui un guardián de la fe, fui una piedra pesada que hundió a una niña inocente. Aquella sinagoga donde yo me sentía un rey era una cárcel que yo mismo construí para los que quería. Me acordé de Sofía y de cómo la eché de mi mesa sin que me temblara el pulso. ¿Qué he hecho?, dije en voz alta. El monitor pitaba fuerte. Me di cuenta de que mi orgullo me había dejado ciego y me sentía ahora realmente muy solo. Esa noche supe que ese hombre del sueño era el Jesús que Sofía buscaba. No era un enemigo, era el padre que yo no supe ser. Pedí una Biblia a la enfermera, una de esas pequeñas de los pasillos. Busqué sus palabras y sentí que cada frase era un abrazo caliente para mi corazón de hielo. Ya no me importaba la ley ni lo que dijeran los demás. Solo quería pedir perdón. Cerré los ojos y hablé con él por primera vez, sin rezos aprendidos de memoria. Perdóname, Señor, le dije bajito, casi sin aliento. Por primera vez en 78 años las lágrimas me bajaron por la cara y no pude parar. Supe que la gracia era mayor que mis reglas y que Él me estaba esperando siempre con los brazos muy abiertos. Tengo 78 años y me llamo Moisés Herrera.
Fui el rabino de la sinagoga de Guadalajara durante 45 años. En todo ese tiempo nunca lloré, ni una sola vez. Siempre fui un hombre muy duro, alguien que solo pensaba en la ley y que no necesitaba sentimientos para servir a Dios. Pero ahora estoy aquí, tirado en esta cama de hospital que huele a desinfectante fuerte y a medicinas viejas, sintiendo el frío de estas sábanas blancas que no abrigan nada. El monitor del corazón no para de hacer ese pitido molesto que me dice que me queda poco tiempo de vida. La gente en la calle me saludaba con respeto, me pedían consejos sobre sus problemas, pero no sabían la verdad. Yo era un hombre malo. Usé la religión para destrozarle la vida a mi propia nieta. Mi nieta Sofía tenía 16 años cuando empezó a ir a una iglesia de cristianos. Para mí aquello fue como si me escupiera en la cara. Yo era el que mandaba en la comunidad, el que decía lo que estaba bien y lo que estaba mal. Así que monté un juicio en el salón de mi propia casa. Con la misma boca con la que rezaba los salmos, la señalé. Le dije: tú ya no tienes abuelo, vete de aquí. Prohibí a mi mujer y a mis hijos que le dirigieran la palabra, ni siquiera para darle las buenas noches. La convertí en un fantasma dentro de su propia habitación. Aquel domingo, cuando la vi llorar frente a la puerta de la calle con su maleta, no sentí ninguna pena. Sentí que había ganado la batalla por mi fe. Creí que Dios estaba orgulloso de mi crueldad. Yo era el dueño de la verdad en mi barrio. Si alguien quería casarse, venía a mí. Si alguien tenía un problema de dinero, yo decidía quién tenía razón. Caminaba por la calle con mi traje negro y mi sombrero, y la gente se apartaba para dejarme pasar. Me gustaba el silencio que se hacía cuando yo entraba en una habitación. No era por amor, era por miedo. Yo creía que ese miedo era respeto a Dios, pero era solo respeto a mi orgullo. Mi palabra era la ley en la sinagoga Beth Israel. Durante 45 años nadie se atrevió a decirme que estaba equivocado. Me sentaba en mi despacho, rodeado de libros pesados, y sentía que tenía el mundo en mi mano. Era un juez que nunca perdonaba a nadie por sus faltas. En mi casa las cosas eran iguales. Mi mujer, Ruth, me servía la cena sin decir nada si yo no preguntaba primero. Mis hijos bajaban la vista cuando yo hablaba porque sabían que no aceptaba réplicas. Yo pensaba que estaba criando una familia santa, pero solo estaba construyendo un sitio donde nadie podía respirar. Si esta historia de un viejo arrepentido te está llegando al corazón, por favor, suscríbete al canal y comparte este video. Tu apoyo ayuda a que este mensaje de perdón llegue a más personas. No había espacio para las dudas ni para los abrazos. Si la ley decía que algo era impuro, yo lo cortaba de raíz sin que me temblara el pulso. Estaba convencido de que mi dureza me hacía mejor que los demás. Me sentía como un muro que protegía a los míos. Recuerdo una noche, poco antes de lo de Sofía. Estaba limpiando el despacho y encontré unos papeles que alguien dejó olvidados. Eran páginas de un libro que nosotros no leíamos nunca. Mis ojos cayeron en una frase que hablaba de no hacer tropezar a los pequeños que creen. Decía que era mejor atarse una piedra de molino al cuello y tirarse al fondo del mar antes que hacer daño a un niño. Sentí un pinchazo frío en el estómago como si fuera un aviso. Me quedé mirando esas palabras un rato con el papel temblando en mis dedos, pero cerré los ojos y apreté los dientes. Pensé que aquello eran tonterías de otra gente y que yo no tenía nada que aprender. Tiré los papeles a la basura y me fui a dormir pronto. La sinagoga Beth Israel no era un simple edificio de piedra en Guadalajara. Para mí era el centro del mundo, el único sitio donde la vida tenía orden. Allí dentro el aire siempre olía igual, a libros viejos y a velas que se quemaban en las sombras. Yo me sentaba en mi silla de madera pesada, una silla con los brazos gastados de tanto poner mis manos ahí durante 40 años. Desde ese lugar
Yo miraba a los hombres con sus mantos y sentía que éramos un muro protegiendo algo sagrado. Fuera de esos muros, la ciudad me parecía un sitio vacío. Allí dentro yo mandaba y todos obedecían sin decir nada. Pero no sabía que esa seguridad me estaba preparando una caída que me iba a romper el alma por completo. Vivíamos bajo un montón de reglas que no dejaban pasar nada de aire de fuera. Cada paso que daba un joven, cada cosa que decía una mujer en la tienda, todo tenía que pasar por mi aprobación. Si alguien se salía del camino que marcaba la ley, la gente dejaba de hablarle y se quedaba solo. La comunidad era nuestra familia de verdad, pero una familia que te cerraba la puerta en la cara si te equivocabas en lo más mínimo. Yo siempre enseñaba que eso era ser santos, que castigar al que fallaba era la única forma de agradar a Dios. Nunca me paré a pensar que estábamos metidos en una caja cerrada donde nos estábamos asfixiando poco a poco. Estaba tan orgulloso que no vi el peligro que tenía delante de mis ojos. Un día encontré aquel libro pequeño escondido en su cuarto debajo de la almohada. Era un Nuevo Testamento. Sentí que me quemaba las manos, como si fuera veneno puro entrando en mi casa sagrada. Sofía estaba sentada en la orilla de la cama, temblando de miedo. Yo era el rabino, el jefe de la comunidad, y no podía permitir que mi propia sangre me traicionara así. La miré con un odio frío que hoy me asusta recordar. Ella levantó la vista y me dijo con la voz muy bajita: «Abuelo, solo quiero conocer a Dios». Yo no quise escucharla. Me puse de pie y le grité que era una impura. «Si vuelves a esa iglesia ya no tienes familia», le dije. En ese momento preferí mis reglas rígidas que a mi propia nieta. Hice que mi casa fuera un sitio donde nadie hablaba. Prohibí a mi mujer, Ruth, y a mis hijos que le dirigieran la palabra a la niña, ni siquiera para pedirle la sal en la mesa o para darle las buenas noches. Ruth se me acercó una noche en la cocina, con los ojos rojos de tanto llorar. Me agarró del brazo con fuerza y me suplicó: «Moisés, por favor, es solo una niña». Pero mi corazón estaba duro de tanto orgullo. «Es una traidora a nuestra fe», le contesté sin mirarla a la cara. Sofía pasaba los días encerrada en su habitación como si estuviera muerta. Yo pasaba por su puerta y me sentía importante al ver que todos me obedecían. Creía que protegía a Dios, pero estaba destrozando a mi familia. El día que Sofía cumplió 17 años, decidió que ya no podía aguantar más aquel aire pesado. Salió de su cuarto con una maleta de tela vieja y se paró frente a mí en el pasillo. Tenía la cara pálida y los ojos muy abiertos. Yo estaba sentado leyendo mis libros de leyes, fingiendo que ella no existía. Me miró una última vez esperando un abrazo o una palabra de perdón, pero yo no me moví del asiento. Cerré el libro con fuerza para que el ruido la asustara. Ella cruzó la puerta de la calle y empezó a caminar sin mirar atrás. No tenía dinero ni a dónde ir, y yo lo sabía perfectamente. Me quedé viendo cómo se alejaba su figura pequeña bajo el sol. Fui yo quien cerró la puerta. Sofía era mi nieta mayor, la primera que me hizo sentir que la vida seguía después de mí. De pequeña se sentaba en mis rodillas y yo le contaba historias de nuestros antepasados. Pero todo eso lo borré de mi mente cuando decidí que la ley era más importante que su abrazo. El día que se fue, llevaba una maleta de tela vieja, de esas que tienen los cierres oxidados. Se paró en el pasillo, justo delante de mi sillón, y se quedó allí quieta, esperando que yo dijera algo. Yo tenía un libro pesado entre las manos y hacía como que leía, pero no veía ni una letra. El silencio era tan espeso que casi no se podía respirar. Cerré el libro con un golpe seco para que supiera que no había marcha atrás. Ella cruzó el umbral y yo mismo eché la llave.
Pasaron 17 años sin que su nombre se escuchara en mi casa. Prohibí que se mencionara, como si ella nunca hubiera nacido. En las fiestas su silla estaba siempre vacía, un hueco que me gritaba a la cara cada vez que me sentaba a la mesa. Mi mujer, Ruth, lloraba a escondidas en la cocina, pero yo hacía como que no me enteraba de nada. Por otro supe que se había casado y que tenía 2 hijos preciosos que eran mis bisnietos. Vi alguna foto borrosa en el teléfono de un vecino, pero aparté la vista rápido para que nadie notara que me dolía el pecho. Me perdí sus cumpleaños, sus risas y el modo en que se hizo mujer. Me quedé solo con mis libros y mi orgullo, pensando que hacía lo correcto mientras mi familia se rompía en pedazos. Sofía tenía una costumbre que siempre me ponía nervioso. Canturreaba bajito mientras ayudaba a su abuela en la cocina. Era un sonido suave, como el de un pájaro escondido que no quiere molestar. Ahora que estoy aquí, daría cualquier cosa por volver a oír ese ruido tan simple. Hace 6 años, cuando enterramos a Ruth, la vi al fondo del cementerio. Llevaba un velo negro que le tapaba casi toda la cara, pero reconocí sus manos enseguida. Tenía una cicatriz pequeña en el nudillo del dedo índice, una marca que no estaba allí cuando se fue de casa. No sé cómo se la hace ni quién la curó cuando le dolió. Quise caminar hacia ella, pero me quedé quieto como un tonto. Ella se fue antes de que termináramos de rezar. Se perdió entre las lápidas frías. La operación del corazón me dejó como un trapo viejo. Después de que me abrieran el pecho, ya no me sentía el gran rabino. Me sentía nada. En esa tercera noche de hospital volví a soñar con la sinagoga. Estaba vacía y oscura, un sitio que antes me daba orgullo y que ahora me daba terror. Oí un grito que me rompió el alma. «Abuelo, abuelo». Era la voz de Sofía cuando era pequeña. Estaba atrapada en un agujero negro en mitad del suelo. Yo quería correr a sacarla, pero mis pies eran de piedra y no se movían. Entonces apareció una figura llena de luz. Sacó a la niña con una ternura que yo nunca tuve. Me miró y me susurró: «Yo la amé cuando tú decidiste odiarla por tu propio y tonto orgullo». Desperté llorando y las sábanas estaban empapadas. De pronto me vino a la cabeza aquel papel que tiré a la basura hace años. Era el texto que hablaba de la piedra de molino atada al cuello. Entendí que ese hombre del sueño, el de la luz, me estaba diciendo la verdad. Yo no fui un guardián de la fe, fui una piedra pesada que hundió a una niña inocente. Aquella sinagoga, donde yo me sentía un rey, era una cárcel que yo mismo construí para los que quería. Me acordé de Sofía y de cómo la eché de mi mesa sin que me temblara el pulso. «¿Qué he hecho?», dije en voz alta. El monitor pitaba fuerte. Me di cuenta de que mi orgullo me había dejado ciego y me sentía ahora realmente muy solo. Esa noche supe que ese hombre del sueño era el Jesús que Sofía buscaba. No era un enemigo, era el padre que yo no supe ser. Pedí una Biblia a la enfermera, una de esas pequeñas de los pasillos. Busqué sus palabras y sentí que cada frase era un abrazo caliente para mi corazón de hielo. Ya no me importaba la ley ni lo que dijeran los demás. Solo quería pedir perdón. Cerré los ojos y hablé con él por primera vez sin rezos aprendidos. «Perdóname, Señor», le dije bajito, casi sin aliento. Por primera vez en 78 años, las lágrimas me bajaron por la cara y no pude parar. Supe que la gracia era mayor que mis reglas y que Él me estaba esperando siempre con los brazos muy abiertos, sin saber que todavía me quedaba una última confesión para este final. Ahora que el sol se pone tras las ventanas de este hospital, ya no soy el gran rabino Herrera. No tengo títulos, ni silla de madera, ni gente que se aparte al verme pasar por la calle. Soy solo un viejo que ha descubierto que la paz no estaba en los libros pesados, sino en el perdón de aquel hombre de luz.